Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico. ¿Cómo se llega a tener esta problemática dentro de una estructura, digamos, muy importante como es la Fuerza Armada, y ahora precisamente también estar hablando de que hay problemas para garantizarle la pensión a estos 23,000 jubilados? Bueno, mire, la génesis comienza por el año de 1980, cuando se crea el ICFA. En aquel entonces, el diseño del ICFA era para la Fuerza Armada de ese tiempo, que oscilaba entre 9,000 a 10,000 hombres. Y se suponía que los muertos iban a ser entre 8 y 10 personas. Así fue diseñado el sistema de reparto de la Fuerza Armada. Hay una anécdota del ingeniero Bustos, que fue el que diseñó este sistema, que se planteó en ese tiempo, que dijo que tenemos un sistema para largo, excepto si había un conflicto armado. Ya él visualizaba el problema que se venía. Vino la guerra y cambió rotundamente ese escenario que le acabo de plantear. Entonces la Fuerza Armada creció, hubieron muertos, digamos, no considerados en el sistema, pasaron de 30 a 40 muertos diarios. Entonces el IFA empezó a descapitalizarse, empezó a pagar las pensiones de sobrevivencia, de invalidez, pero seguros de vida empezó a pagarle a todas estas personas. ¿De qué periodo estamos hablando? Del 80, el tiempo de la guerra. El tiempo de la guerra. Entonces, o sea, el diseño, el sistema de reparto fue diseñado para dar cobertura a 10,000. A 10,000 personas. En las proyecciones. Sí. Estaba bien programado ese sistema, pero el escenario cambió. Se vino el conflicto armado y las previsiones que se han hecho para este sistema se crecieron exponencialmente. Entonces ahí empieza el IFA a pagar, como le dije, las pensiones de las cotizaciones que ponían los activos. Pasa eso y después viene la desmovilización. Esta desmovilización quiere decir de que la Fuerza Armada retira todo el personal que está activo. Inicialmente se retiraron alrededor del 25%, después retiraron el 50%, y así vino la desmovilización hasta encontrarnos la Fuerza Armada que estamos hoy. El tema es el siguiente, de que estos hombres y mujeres estaban defendiendo al Estado. El Estado, debemos de recordarnos de que el Estado está compuesto por su territorio, por su población y su soberanía que le dan su cuerpo legal. Entonces, era responsabilidad del Estado, si tenía que defenderse ante una situación difícil, porque en ese momento había un grupo de personas que decían guerra hoy, socialismo mañana, y querían hacer un cambio de sistema radical. Entonces el Estado se defiende. ¿Y con quién se defiende? Con las herramientas que tiene para defenderse, que en este caso es la institución armada. Así como la Fuerza Armada sale en defensa del Estado, conste que no tenía la capacidad en armamento, en personal, porque los mismos Estados Unidos le habían quitado la ayuda, pues. Así es que con los recursos mínimos que se tenían, se empieza a defender al Estado, y ahí es donde comienzan a tenerse las primeras bajas. El ICFA no estaba capitalizado todavía. Nos pone mucho más, digamos, impresionados sobre el tema de cómo el Estado hoy de alguna manera sí, les está causando un problema, especialmente por no garantizarles esa pensión que se los merecen. Regresemos un poco al punto. El ICFA, recuerdo que entró en un proceso de autosostenibilidad. Si es así o no lo es, me corrigen. A pesar de lo que ustedes dicen, que se presentaron estudios para poder de alguna manera hacer reformas y colocarlo en un plano de sostenibilidad financiera, estas no se hicieron. Sin embargo, entiendo que entraron a jugar un papel en el mercado con farmacias, incluso el hospital militar, creo que hay atenciones privadas. ¿Cómo encaja todo esto dentro de esa estructura y si esto tiene que ver precisamente con esa parte? No sé si me equivoco. Sí, la parte de la farmacia no le corresponde al ICFA. No es fuera. Del ICFA, está fuera del ICFA. El ICFA podía invertir en carteras en el exterior. Se tenía una cartera en los bancos de los Estados Unidos. Podía invertir en infraestructuras,
podía urbanizar. Ese era, digamos, el nicho que tenía el IFA para poder obtener más dinero. También ellos podían hacer préstamos, hacían préstamos personales y préstamos hipotecarios. Este era un programa muy importante, porque a los oficiales de ese tiempo se les facilitó préstamos que no tenían la capacidad en ese momento de pagarlos con el sueldo que ganaban. Esta institución merece ser atendida. Ustedes vienen esta mañana y nos dicen, bueno, Ernesto, hay un problema de que nadie nos está queriendo poner atención. Tenemos una discusión ahora en la Asamblea Legislativa de un presupuesto, ahora se quiere meter el presupuesto, otros no quieren, y al final, en el tiempo y en la historia y en los archivos, sabemos que el presupuesto no ha contemplado el tema, porque ha sido muy independiente, ha sido como una especie de autónoma que ha tenido desde luego la atención debida, aunque a lo mejor no como ustedes lo han esperado en el tiempo. Bueno, en este tema le quiero decir de que en octubre nosotros, como Camires, introducimos un proyecto de ley a la Asamblea. Este proyecto de ley nos aseguraba a nosotros, mientras las reformas del IFA corrían y se aprobaban, con este proyecto el Estado tenía que aportar lo que necesita para pagar anualmente las pensiones. Pues no ha tenido, digamos, la atención necesaria porque nunca la han subido a la Comisión de Hacienda. Para discutirlo, lo tenemos ahí. También dentro de la Asamblea se encuentra la Comisión Ad Hoc, que está organizada por militares y representante, el presidente de esa Comisión Ad Hoc dentro de la Asamblea es mi coronel Almendaris, que está haciendo unas reformas al ICFA. Entonces, hoy que se quiebra el ICFA, vuelve la responsabilidad del Estado. Como dice, habíamos platicado con Jaime, está el artículo 50 de la Constitución, donde es una obligación del Estado coadyuvar a la seguridad social. También la misma ley del ICFA aparece que el Estado, cuando el ICFA no tenga la capacidad, el Estado tiene que asumir esta responsabilidad. Yo quisiera de alguna manera entender y comprender las razones por las cuales ustedes quieren que se coloque en el presupuesto. ¿Es como una garantía la que ustedes quieren que ya año con año se cumpla esa, digamos, responsabilidad del Estado? Sí, el tema es de que lamentamos pues que el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, cuando fue mi general Carlos Cáceres con mi general Ernesto Vargas a platicar con él les prometió que la pensión iba en el presupuesto. Luego él ha dado una serie de declaraciones que desdicen lo que en ese momento él manifestó. Hoy está manifestando de que no cualquiera tiene que ir en el presupuesto. Realmente aquí no se trata de cualquiera. Aquí se trata de que son miembros que han servido a este país y que son personas respetables. Entonces él utiliza términos peyorativos y sentimos pues de que realmente como que a él le incomoda el tema de poder ayudar a los militares. Sin embargo, hay una consignación, el ministro Cáceres, otro medio de comunicación, y consigna este medio el siguiente titular en redes sociales: 220 millones de pago de pensiones y 40 millones del pago del IFA es lo que se va a necesitar una vez aprobado el presupuesto. Con este tema de los 40 millones, el ministro de Defensa dijo el día lunes de que había pago hasta el mes de abril. O sea, es entonces lo que no es que viene a sumarse los 10 para poder tenerlos. Lo que nos dijo a nosotros el gerente del ICFA era que había hasta el mes de marzo. Bueno, entonces lo que están haciendo ahí es descontando los meses de enero, febrero, marzo, para decir, no son 51, sino que son 41, digamos. 41, él habla de 40 ahí. Eso es lo que él está manifestando para pagar hasta el mes de diciembre. Es complejo, sí. No es solo así nomás. Entonces, con estas declaraciones que hace él, está afectando la moral de estas personas. Y cuando afecta la moral, le está afectando la parte operativa a las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que él debe de moderar un poco la forma como decir las cosas. Él dice que necesitan 40 millones. Que nos diga a nosotros específicamente de qué partida o qué programa o si de los préstamos los van a dar ese dinero. Pero que lo diga.
sin que nos ponga todas estas cosas peyorativas en los medios de comunicación. Queremos también mencionar de que pues estamos agradecidos con miembros de la Asamblea Legislativa que están apoyando el tema de las pensiones militares. Como repetimos, pues el ministro de Hacienda en ningún momento nos dice de aquí vamos a sacar la plata. Lo que sentimos de que a veces quiere utilizar como carta de negociación política para adquirir recursos que él necesita para otras situaciones propias del Estado. El ITFA solo tiene $10 millones para cumplir. En este momento. En este momento. Sí. ¿Cuál es el estado de ánimo y si han habido conversaciones con el actual ministro de la Defensa? Bueno, mire, el estado de ánimo nosotros lo estamos manejando porque en las redes sociales nuestras la gente se manifiesta. Claro. Y se manifiesta de una forma, digamos, enérgica. Entonces nosotros tratamos de ser ecuánimes con ellos y mantenernos. Nosotros no queremos y que esta cosa se vaya a desbordar, que el gobierno vaya a tener una crisis de gobernabilidad porque no hay pago. Nosotros en 2 ocasiones le hemos enviado 2 cartas al señor presidente de la República para exponerle el problema real, como estamos hablando aquí, y poner las soluciones que sean viables para que esta gente bajarle su sentido de ánimo de emotividad. Y hay un estudio actuarial que dice de que ese sistema de reparto duraría 60 años, hasta que se muere el último. Creo que es una visión demasiado difícil la que está planteando el señor gerente del ICFA. Pues, o sea, yo creo que él debe de ver el tipo de misión que cumple la Fuerza Armada, el trabajo que los hombres y mujeres hacen. No es si hay que solucionar, vamos a hacer cuenta individual, y si vos ahorraste $20,000, bueno, en buena hora, se te acabaron los 20,000, hay que ver cómo hace tu esposa. ¿Cuál es la pensión menor y la pensión mayor? Pregunta alguien acá. Bueno, la pensión menor hay pensiones de $50, pues. Y la gente piensa, no, es que son grandes pensiones. No, la institución armada es una institución piramidal. O sea, muy pocos, pero muy pocos llegan a ser generales, muy pocos llegan a ser coroneles y ahí hacia abajo. Entonces, el grueso nuestro son precisamente soldados, son administrativos. Entonces, las pensiones son mínimas. Es que esa pregunta va, ya sé por dónde va encaminada. Ellos creen que nosotros, los militares, nos retiramos con una pensión grande del 100%. Ellos creen eso, pero lo ven en una forma absoluta. La ven de una forma relativa, no absoluta, donde tiene que ver todas las partes. Mire, el caso de nosotros, en mi caso personal, yo soy general de división y pasé por general de brigada. El sistema básico regulador contempla 10 años. Quiere decir que para mi pensión tomaron el año de general de división, el año de general de brigada, los años de coronel y los años de teniente coronel para darme mi pensión. Pero quiero decirle que, ¿cuál es el caso particular de nosotros? Nosotros entramos a la escuela militar 100 personas. Llegamos a segundo año 27 y nos graduamos 21. De los 21 hay 3 extranjeros. De todos estos solo fuimos 3 generales, fuimos 5 coroneles, hubieron 5 fallecidos, hay un lisiado en ese transcurso para llegar a pensionarnos. Es decir, que no todos nos pensionamos. Aparte de eso, cuando era subteniente me descontaban un porcentaje, pero en cada grado, cuando aumentaba el sueldo, así nos aumentaban también los descuentos a nosotros. Entonces es falso eso, que quieren ver que tenemos grandes nosotros las pensiones. Yo estoy seguro que la Fuerza Armada es la institución mal pagada. Iba a ponerle referencia a usted, pero me abstengo porque lo que gana el ministro, yo creo que usted gana más que él. Mostramos el panorama económico nacional e internacional con datos y cifras que revelan los factores que afectan a los salvadoreños. Diálogo con Ernesto López, Análisis Económico.